Señor amado, te damos gracias por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Señor, y en este tiempo de comunión estamos gozosos porque has revelado el significado de esa preciosa sangre, Señor, y lo que ha significado, Señor, para nuestras vidas. Hoy, Padre, levantamos esta copa, bendecimos este vino que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, y te damos gracias. Señor, gracias por este vino, Señor, porque hoy podemos participar a través de él de la sangre de Jesús. Padre, damos gracias por esta nueva oportunidad. Señor, Señor, seguimos aplicando esa sangre a nuestra vida. Señor, aún en este tiempo, Señor, de pandemia, Señor, en este tiempo de cuarentena, Padre, esa sangre de Jesús es la que marca los dinteles de nuestras puertas, Señor, para ser libres, Señor, de toda maldición de enfermedad que quiera llegar a nuestra morada. Señor, participamos en esta hora de esta copa, haciendo memoria de Jesús, en su nombre. Amén. Y hermanos, participemos todos de ella, en el nombre del Señor, haciendo memoria de Jesús. Y qué hermoso tiempo, ¿no? Qué hermoso momento de poder hacer memoria del Señor, ¿no? Y qué hermoso momento el saber que estamos en comunión a la distancia, pero estamos en el Espíritu conectados, estamos a través del Espíritu unidos al Señor y entre nosotros, ¿verdad? ¿Y qué les parece si antes de compartir la palabra podemos alabar al Señor? Alabemos al Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos, hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó. Nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán que hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en ti, Jesús, mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Levanta tu voz y decláralo. Cristo, Cordero,
hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad se fue. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán que hay poder en tu sangre, en tu sangre. cadenas rotas son Y la enfermedad llevó. hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos declarar y experimentar que tu preciosa sangre nos limpió, que tu preciosa sangre nos libertó. Señor, y es por medio de esa sangre, Señor, que nosotros tenemos entrada, Señor, al lugar santísimo, buscar tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque nos haces aceptos por medio de esa preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tener este tiempo donde podamos compartir la palabra del Señor. Y este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a repensar, como decía, a repensar algunas cosas, ¿no? Y por lo tanto es un tiempo donde tenemos que renovar nuestro pensamiento. Y creo que más aún a los hijos de Dios, ¿no? Dios nos está llamando a esto. Así que bueno, vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Mientras Andrés me resetea un poco esto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga bendición sobre la palabra. Así que bueno, ahora Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y rogamos, Papá, en el nombre de Jesús, Señor, que hables a través de tu palabra. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, habla con claridad, Señor, a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos en este tiempo, Padre, que te levantes con poder. Y ahora, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo que quiere perturbar este tiempo de adoración al Dios vivo. Señor, te rogamos que te levantes, Señor, y disperses toda tiniebla, Señor, a nuestro alrededor. Señor, que todo plan que el enemigo ha pergeñado en contra de tu palabra sea desbaratado ahora en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos, despejes los aires ahora, papá. Levántate con poder, Señor, y habla, Señor, a tu pueblo. Señor, un pueblo que está sediento, un pueblo que está deseoso, Señor, de escucharte a ti. Señor, abrimos nuestros oídos. Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra ahora. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos en este tiempo a compartir la palabra del Señor. Y les decía que estamos viviendo tiempos donde, y esto lo vengo repitiendo las últimas semanas, donde Dios nos está llevando a repensar un montón de cosas. Obviamente la palabra, a través de la palabra vemos como Dios llama a los hombres a cambiar su manera de pensar para volverse a Cristo. Y esto sigue vigente hoy como al principio aún de la creación, si se quiere. Pero también entiendo de parte del Señor que estos son tiempos donde Dios está llamando a su pueblo a ser renovado en el espíritu de su mente. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que renovarse a través de su pensamiento. Este es un tiempo donde tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia nos dice que el generoso pensará generosidades. Estamos siendo llamados en este tiempo a pensar con generosidad. Y evidentemente muchos tendrán que cambiar su manera de pensar. Tendrán que
que repensar muchas cosas para que realmente puedan estar a la altura de estos tiempos. Venimos escuchando en muchos lugares, Dios nos ha hablado del principio de año, inclusive a nosotros como iglesia, donde Dios nos está llamando a ser entendidos en los tiempos. Y es importante que nosotros podamos entender este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Este es el tiempo donde Dios nos está llamando a levantarnos de manera generosa en todos los ámbitos y en todas las esferas que nosotros conocemos hoy. Dios nos está llevando en este tiempo a repensar la iglesia también, a repensar nuestro servicio al Señor. Damos gracias al Señor por el llamado, porque el llamado es lo que permanece firme, Señor, ¿verdad? Para con nosotros. Pero Dios quiere acentuar el llamado que nos ha hecho en este tiempo. Dios quiere afirmar esos dones que puso en nuestra vida, y para eso necesitamos ser generosos. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo: hallen ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, no se hizo como los hombres, se rebajó, si se quiere, para venir y morir en la cruz. Y recién hacíamos memoria del sacrificio de Jesús. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el sentir de Jesús fue un sentir generoso. ¿Por qué? Porque Él vino a entregar su vida. Siendo Dios, no se aferró a ello. Dios mostró su generosidad para con nosotros, que entregó lo más importante que tenía. Dice Juan 3:16, su único Hijo Jesús entregó a través de la vida de Jesús lo mejor que tenía generosamente para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y la Biblia nos dice que el mismo sentir que hay en Jesús, el mismo sentir que hay en Dios, ese sentir de generosidad tiene que estar en nuestra vida. Pero entiendo, y a partir de eso es por lo que estoy entendiendo de parte de Dios, Dios nos está llamando a vivir generosamente, sobre todo a los hijos de Dios en este tiempo. Para eso vamos a tener que escuchar la voz de Dios, vamos a tener que analizar nuestros pensamientos. Entiendo que a partir del 20 de marzo empezó un tiempo diferente para la iglesia. Y creo que va a seguir siendo muy diferente, aun cuando en algún momento, no sabemos cuándo, estemos habilitados para volver a los templos. Y por eso Dios nos está llevando por este proceso, para que podamos repensar en su presencia acerca nuevamente de lo que tiene que ver con esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que tanto conocemos. Romanos capítulo 12, muchos lo conocen, lo recuerdan, lo han leído, versículos 1 y 2. La versión Dios habla hoy lo relata de esta manera. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y le está hablando a la iglesia. Les dice: hermanos míos, le dice Pablo a la iglesia, preséntense como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer, o sea, entregar nuestra vida por completo. Y dice el verso 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y saben que en estos días, un poco repensando algunas cosas, una vez más Dios llegaba a mi corazón con esta palabra. Y cuando empiezo a ver, había hablado de esto exactamente un año atrás. Exactamente, el 5 de mayo del año pasado había hablado acerca de esto. Y de hecho había leído este texto en la misma versión de la Dios habla hoy. Y automáticamente me acordé, porque recuerdan en aquel tiempo, ¿no? Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y como decía en un principio, somos llamados por Dios en este tiempo, si se quiere, nuevamente a renovar nuestros pensamientos. Y necesitamos renovar nuestros pensamientos, o por lo menos volver a analizarlos. ¿Para qué? Para poder conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Para saber en el tiempo preciso, cuando el mundo, si se quiere,
y de acuerdo a nuestros hábitos se detuvo el 20 de marzo, si hasta ese momento realmente estamos, y en forma particular o como iglesia, estamos pudiendo conocer la voluntad del Señor. Ahora, muchas veces formamos o permitimos que estructuras de pensamiento estén en nuestra vida. Muchas veces tienen que ver con estructuras de pensamientos heredadas. Muchas veces llegamos al Señor y cambiamos muchas costumbres, pero lo que no cambia en nosotros es nuestra manera de pensar. Estamos en Dios, empezamos a hablar de una manera diferente, empezamos a tener algunas costumbres diferentes, pero nuestra forma de pensar no cambia. Tiene que ver con esos paradigmas, con aquellas cosas que hemos heredado, que son producto de una estructura de pensamiento y que tiene que ver quizás con un pensamiento familiar, con algo que viene acerca de nuestros antecesores, ¿no? Ahora, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo o ejemplo que sirve de norma y que se multiplica. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes agarran un molde metálico y ponen un producto, ponen algo en ese molde metálico, lo meten al horno, el producto terminado va a terminar siendo de manera similar a ese molde, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer un bizcochuelo y usamos un molde tipo corazón, como se ven hoy en día, esa masa que nosotros depositamos dentro del molde, después que se cocina, ¿qué forma va a tener? Evidentemente va a tener la forma la misma del corazón como lo tiene el molde. Por eso Pablo, en el versículo 2, cuando la Escritura nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, ahí Pablo, la NBI dice, no se amolden al mundo actual, no tomen la forma del mundo, nos está diciendo el apóstol Pablo allí. Por eso, de la misma manera, no hablando de los paradigmas y este molde que se reproduce, algo parecido se da con las ideas en la sociedad, ¿no? Se construyen paradigmas o moldes con ideas que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso es muy importante en la iglesia, en este tiempo, el poder afectar o el poder contagiar a las nuevas generaciones con una mente llena de Dios, ¿no? Que podamos contagiar a las futuras generaciones viviendo a través de la voluntad del Señor. Y muchas veces en lugar de la palabra paradigma se utiliza la palabra enfoque o modelo, ¿no? Un paradigma tiene que ver con una estructura de pensamiento heredada. Básicamente, eso es un paradigma. Y aquí el apóstol Pablo nos habla aquí en este versículo 1, nos habla acerca de la adoración. Y allí él expresa que Dios espera que nuestra adoración, nosotros tengamos que entregarnos el todo por el todo. Y eso incluye fundamentalmente también nuestros pensamientos. Si nosotros es que vamos a entregarle nuestra vida al Señor por completo, nuestros pensamientos van juntamente con nuestra vida. Por tanto, hermanos míos, dice, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dice el NTV, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Por eso sigue diciendo, esa es la verdadera forma de alabarlo. Con un sacrificio que realmente sea acepto por el Señor, esa es la verdadera adoración. Pero para llegar a este tipo de adoración, el apóstol Pablo ahí en este texto corto que hemos leído, él hace 3 afirmaciones que son muy importantes para llegar a este tipo de adoración. Y por supuesto, en muchos casos, si la forma, estructura de pensamiento no cambia en la vida de algunas personas, nunca podrán adorar al Señor de acuerdo a lo que Él espera. La primera afirmación que el apóstol habla para llegar a este tipo de adoración, parafraseando un poco el texto, lo primero que él dice, no piensen como aquellos que no tienen a Dios. Que su forma de pensamiento sea diferente de aquellos que no tienen a Dios.
Esa forma de pensamiento que dejamos atrás cuando nacimos de nuevo y fuimos una nueva creación. Bueno, lo primero que la afirma, no piensen como aquellos, dice, que no tienen a Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, leíamos recién en la Dios habla hoy. No se amolden al mundo actual, dice la NBI, lo decía recientemente. El NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y hay una pregunta que es muy recurrente y muchos se hacen, y es ¿por qué? Y ese por qué se preguntan algunos, cuando ven que hay conductas que no pueden cambiar en su vida. Hay conductas que no pueden cambiar por más que se esfuercen y se propongan y dicen, bueno, yo esto lo quiero cambiar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esas conductas o pensamientos, verdad? Esa forma de tener que dejar atrás la vieja vida nos cuesta tanto. Y el problema es que muchas veces se mantienen los viejos pensamientos. Y esto lo lleva a actuar de acuerdo a las costumbres de este tiempo. Y dice Romanos capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Romanos 8, 5. Por eso, aquellos que no han nacido de nuevo, los que todavía no han nacido del espíritu, irremediablemente seguirán con su vieja naturaleza. O sea, esto es con sus viejos pensamientos, con los mismos pensamientos de aquellos que no conocen a Dios y que los lleva a confiar en la carne, que los lleva a confiar en las cosas naturales, que los lleva a confiar en su propia fuerza, los lleva a basar toda su vida en sus propias capacidades, en sus habilidades, posibilidades, y por lo tanto se olvidan de Dios por completo. Pero presten atención a lo que dice la palabra del Señor aquí en Salmos capítulo 20, versos 7 y 8. La palabra nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermosa palabra y tan conocida, ¿no? Tan nombrada. Y saben que el tener una estructura de pensamiento que te lleve a confiar en tus propias fuerzas hará que en algún momento vos flaquees o caigas. Hará que tropieces y caigas. Pero dice la palabra del Señor que los que confían en Dios se levantan y siempre están en pie. Y eso lo dice la palabra del Señor. Por eso necesitamos vivir una vida confiando plenamente en Dios siempre. Salmos capítulo 94, verso 11 nos dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y aquí la palabra del Señor nos habla del hombre natural, nos habla del hombre sin Dios. Y la Biblia nos dice que el hombre natural, el hombre sin Dios, tiene pensamientos de vanidad, de cosas fluctuantes, de cosas que no tienen consistencia. Por eso el Señor dice aquí en Isaías capítulo 55, capítulo 55, versículos 8 y 9. En la NTV dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por eso, a través de lo que nos dice el Señor en su palabra, podemos ver que aquellos que han nacido de nuevo, solamente aquellos pueden tener la mente de Cristo y así pueden comprender los caminos del Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿no? Por eso, aquellos que tienen la mente de Cristo van a poder entender no solo los caminos, sino que también van a poder entender sus pensamientos. Y aquí en Romanos capítulo 12 nos dice Pablo, no viva ya según los criterios del tiempo presente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice la NTV.
ve. Por eso la palabra nos dice, no vivan ya como aquellos que no tienen a Dios. No pensemos de la misma manera que aquellos que no tienen a Dios. Ahora, la segunda afirmación que hace aquí el apóstol Pablo acerca de la forma de adoración adecuada, allí el apóstol en este capítulo, en este verso 2, nos dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas. Allí dice, la Dios habla hoy, al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La NTV lo expresa así, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, ¿cuándo es que una persona cambia su manera de hacer las cosas? Cuando cambia su manera de pensar. Si queremos que alguien haga algo diferente, va a tener que cambiar su manera de pensar. Efesios 4:23 dice en la NTV, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, porque en definitiva es Dios el que puede resplandecer en nuestros corazones, como dice la palabra del Señor, ¿no? Porque el Señor ilumina nuestra mente con su luz y ahí es cuando nosotros realmente somos transformados. Muchas personas desean cambiar su manera de vivir, pero también es cierto que no están dispuestos a renunciar a sus pensamientos y aún renunciar a sus paradigmas que son su modelo de vida, su modelo de caminar. Ahora, si vos no abandonás tus viejos paradigmas que tienen que ver con las cosas de este mundo, que tienen que ver con aquellos que no tienen a Dios, por más que lo intentes una y otra vez, siempre vas a volver al lugar a donde empezaste. Si no cambias tu manera de pensar, si no le permitís al Señor que renueve tu mente, siempre estarás en el punto cero. No podrás avanzar en tu vida espiritual y por lo tanto tampoco podrás crecer. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es un cambio de paradigma. Eso es un cambio de pensamiento. Y muchas veces en nuestros pensamientos hay cosas que cobran demasiado valor. Muchas veces en nuestra vida cobran valor significativo y un valor mayor que el valor que le tenemos que dar a Dios. Muchas veces nuestras posesiones cobran un valor significativo para nosotros y terminan siendo más importantes que Dios. Se sabe que Dios lo llama al hombre natural, al hombre sin Dios, a cambiar su manera de pensar. Pero como dije en un principio, Dios está llamando en este tiempo. Nos está llamando a nosotros, y primero a mí, por supuesto, ¿no? La iglesia, que podamos repensar en el Espíritu y le permitamos al Señor que Él pueda transformar y trayendo su luz sobre nosotros. Por eso, cuando Dios te cambia la manera de pensar, tu valor de las cosas cambia. Tu valor al ver las cosas cambia. Y ahí podés entender lo que verdaderamente tiene valor para Dios. Cuando tu manera de pensar cambia, ahí vos empezás a poder ver de otra manera, porque Dios empieza a trabajar en tu vida, empieza a iluminar tu vida, y ahí empezás a darte cuenta cuáles son las cosas que realmente tienen valor para Dios. Por eso en este tiempo tenemos que entender que Dios nos está llamando a vivir una vida generosa, donde nos entregamos por los otros, por los que tienen necesidad. 1 Corintios 10:16, la NTV dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Hace una pregunta a Pablo. Y al final del versículo dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso viene a través del Señor, ahí es cuando podemos entender los pensamientos del Señor y podemos entender a dónde Dios nos quiere llevar en este tiempo, qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Nos puede llevar a evaluar cómo hemos vivido hasta que todo esto se paró, hasta el 20 de marzo, donde nos vemos obligados a una forma nueva de vida, a una nueva forma de iglesia, a una nueva forma de comunicación. Por eso
Nosotros entendemos estas cosas, dice el apóstol Pablo, porque tenemos la mente de Cristo. Podemos entender los pensamientos de Dios, de acuerdo a lo que decíamos antes. Jesús también dijo en otra oportunidad, y hablando a sus oyentes, él dijo, no se afanen por nada. Y esto es algo que a diario lo escuchamos y siempre recordamos estas palabras del Señor, porque tu cambio de mentalidad es la que cambia tu mirada de las cosas y te libra del egoísmo. Y ahí es cuando empezás a ayudar a los demás, no buscas tu propio bien, tu sentir empieza a ser como el sentir de Cristo. Estos son tiempos donde si el Señor nos da la gracia de estar bien en las distintas áreas de nuestra vida, si el Señor nos da la gracia de estar bien en nuestra vida espiritual, si el Señor nos da la gracia de estar bien en nuestra vida emocional, aún si podemos estar bien en la fase económica, este es el tiempo donde tenemos que actuar con generosidad, bendiciendo la vida de aquellos que hoy quizás en algún área están flaqueando. Hay distintas maneras, tenemos mensajes, de alguna manera nos podemos comunicar y entender que Dios quiere hacer algo nuevo a través de nosotros en este tiempo. Por eso, cuando vos te afanás por las cosas de este mundo, o sea, vos te afanás por las cosas materiales, esto te quita la paz totalmente. Te quita totalmente la paz. Y la palabra del Señor dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz o en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, cuando concentramos nuestros pensamientos en el Señor, cuando permitimos que Él cambie nuestros pensamientos, ahí podemos experimentar esa paz que viene de Dios. Y cuando la Biblia nos habla de esa paz que el mundo no nos puede dar y el Señor sí, no se está refiriendo a la falta de problemas, sino que está hablando de esa paz que produce gozo en nosotros a pesar de las circunstancias, de los problemas y las dificultades que tengamos que enfrentar o llevar adelante. Por eso no podemos perder la paz teniendo en nuestra mente las cosas materiales. Por eso, si no le permitís a Dios cambiar tu manera de pensar y pensar como aquellos que no tienen a Dios, vas a tomar malas decisiones. Y sobre todo en este tiempo tan caótico lo vas a hacer en lo económico, vas a tomar muy malas decisiones en lo económico, en lo espiritual, en lo intelectual. Y estas malas decisiones nos complican la vida y nos quitan la paz. Y la tercera afirmación que hace aquí el apóstol Pablo para llegar a la forma de adoración adecuada, nos dice a través de la palabra que tenemos que llegar a conocer la voluntad de Dios. No podemos vivir sin conocer la voluntad de Dios. Y llegar a conocer o comprobar la voluntad de Dios es conocer el camino que nosotros tenemos que seguir para que nos vaya bien en la vida. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Juan 4:34 dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, somos llamados a conocer la voluntad del Señor. Por eso, como conclusión, y uniendo estas tres afirmaciones que el apóstol Pablo nos hace para poder llegar a desarrollar una vida correcta de adoración, entregándole nuestra vida y por lo tanto lo que tenemos que entregar al Señor es nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma egoísta de pensar que quizás hemos traído hasta ahora. Y es por eso que como conclusión podemos decir que en este día, a través de su palabra, el Señor nos pide que nos renovemos en nuestra manera de pensar. Nos pide aún a los hijos de Dios, y así lo entiendo en mi corazón. Y nos dice el Señor que no pensemos como aquellos que no lo tienen en su vida. Y que aún más, que podamos permitirle al Señor que Él pueda cambiar nuestra manera de pensar, para que Él pueda transformar nuestra personalidad, para que lleguemos a conocer su voluntad. Es decir,
lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ese es el llamado, entiendo. Este es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Ahora, si nosotros tenemos que valorar una aplicación práctica, o sea, ¿qué significa? ¿Qué voy a hacer a partir de hoy en virtud de lo que Dios me está pidiendo? Hoy recibimos la palabra del Señor y esto es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La palabra del Señor nos dice, le dice el salmista del Señor, el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Allí Jesús, cuando era confrontado con los religiosos de la época, en Mateo 9:4, y sabiendo lo que ellos pensaban, cómo cavilaban en su corazón, en su contra, dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? El hombre sin Dios, el hombre que todavía guarda los paradigmas de su pasado, esos paradigmas familiares, es un hombre que lamentablemente va a caminar sin Dios. Y así eran los hombres, el hombre natural, nos referimos al hombre natural. Y Jesús se enfrenta a ellos y dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Dice Salmos 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y Dios esto lo sabe, dice el salmista en el capítulo 17, tú has penetrado mis pensamientos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en virtud de todos estos, como aplicación de estos versículos que leía? Si mis pensamientos son de continuo el mal, evidentemente en mí no está la mente de Cristo. Si pienso en forma malvada, en mi mente, en mis pensamientos, no está la mente de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hechos capítulo 8:22. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tenemos que buscar al Señor para que Él pueda perdonarnos de nuestros malos pensamientos. Y dice, y termino con este verso, Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, y habla de Dios, os ha reconciliado. Si nosotros vamos delante del Señor en oración y reconocemos nuestros malos pensamientos, si reconocemos que necesitamos cambiar, si reconocemos que hemos servido a nuestro vientre, como dice la Biblia, que hemos vivido egoístamente a través de nuestros pensamientos y pensando solo en nosotros, olvidándonos de Dios, olvidándonos de aquellos que nos rodean, dice la Biblia, dice el salmista, que el Señor penetra nuestros pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos. Pero también la palabra nos dice que si reconocemos en nosotros pensamientos de maldad, dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y cuando hablamos acerca de lo que tenemos que hacer a partir de Dios, en virtud de lo que Dios nos pide, decir al Señor, en arrepentimiento y pedirle que Él nos perdone, por un lado, y pedirle que se cumpla lo que dice la palabra en Colosenses, que Él pueda reconciliarnos con Él. Así que bueno, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que realmente Él pueda examinarnos. Así como oró el salmista David y le pidió al Señor que lo examine, que pudiera ver su corazón, y Él le dijo, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo no sé cuántos están dispuestos a que Dios pueda cambiar su estructura de pensamiento que quizás hasta el día de hoy te ha llevado a vivir alejado del Señor. Así que quiero invitarte a que podamos orar, a que podamos ir delante del Señor, para que podamos entender que en este tiempo Dios nos llama a repensar nuestra vida espiritual. Dios, como hijos de Dios, nos lleva a repensar la iglesia. Este es un tiempo donde Dios nos está
llamando a entregarnos por completo a Él y a los demás, y sobre todo a aquellos que necesitan. Qué preciosa oportunidad que Dios nos da. Este es un tiempo donde Dios nos lleva a repensar la iglesia y saber cómo seguiremos, aun cuando los templos se abran, cuando se pueda volver a los templos, si vamos a volver al mismo tipo de iglesia. Preguntarle al Señor si el Señor se agradaba de la manera como eran nuestros cultos, de la manera como le adorábamos con nuestra vida y en nuestra mente. Este es el tiempo para que podamos ir delante del Señor. Papá, en el nombre de Jesús hoy queremos ir delante de ti. Dios, venimos delante de ti en oración. Y aún como el salmista, Señor, Él dice que vos sos el que penetra nuestros pensamientos. Tu palabra dice que en la mente del malo no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, difícilmente habrá pensamientos de generosidad. Padre, queremos pedirte en esta hora que puedas examinarnos, Señor. Señor, que puedas examinarnos, Señor, de tal manera que puedas ver, Señor, y nos puedas mostrar, Señor, si hay iniquidad, si hay maldad en nuestros pensamientos, si hemos, Señor, gestado en nosotros una estructura de pensamiento a través de la desconfianza, a través del egoísmo, primero para darnos y darte a ti, entregarnos y entregarte a ti lo que es tuyo, primero en nuestra vida, Dios. Señor, te pedimos perdón por nuestros pensamientos de especulación, por ser especulativos tantas veces, Señor, para con vos, para con nuestro prójimo, Señor. Señor, te pedimos perdón si solo hemos pensado en nosotros y en agradarnos a nosotros, aún frente al culto que teníamos que darte a vos, Señor. Si hemos buscado agradarnos a nosotros, perdónanos, Señor. Si en nuestro pensamiento solo hubo egoísmo, Señor, para ser visto por los hombres, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos en este tiempo, Señor. Señor, venimos porque venimos delante de ti con arrepentimiento. Señor, nos arrepentimos de nuestra maldad ahora. Señor, tal vez, Señor, nos perdones de nuestros malos pensamientos. Perdónanos, Señor. Señor, queremos pedirte que nos reconcilies contigo, Señor. Señor, que a través de la obra de Jesucristo podamos ser reconciliados contigo. Así que ahí donde estás, te animo a que puedas, ahí en tu lugar, ahí en tu casa, no te distraigas por nada, que puedas estar delante del Señor. Creo que esta es una palabra para nosotros, hoy no podemos distraernos. Creo que este es el momento donde realmente necesitamos del Señor. Creo que sería importante que dejemos todo, ahí donde estás, en tu casa, y puedas ir delante del Señor en oración. Si realmente vos entendés que Dios tiene que examinarte hoy, que puedas ir delante del Señor. Gracias, papá, te damos. Te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está saliendo? Bueno, lo dejamos, ya estamos terminando. Bien. Bien. Así que bueno, hoy ha sido un día con bastantes dificultades técnicas y demás. Pero una de las cosas que quiero volver a recalcar y es que, a ver, lo hablamos con algunos de los pastores estos días también. Así que a algunos les resulta cómodo este tipo de reuniones porque podemos estar en nuestra casa. Y quizás tu estructura de pensamiento a vos te lleva a pensar que
con que estés escuchando pero puedas hacer otras cosas alcanza. Yo quiero decirte que la primera estructura de pensamiento que Dios tiene que cambiar en tu vida es esa. Lo segundo que quiero decirte es que algunos están contentos y dicen, bueno, este tipo de reuniones tiene que seguir, y seguro que tiene que seguir, para que el Evangelio sea extendido, para que la palabra corra, sea glorificada. Pero que nada haya en nosotros malas motivaciones, decir, bueno, ahora me puedo quedar en mi casa, no asisto a las reuniones, total de acá. Pensamiento equivocado, paradigmas equivocados, muy alejados de una vida generosa. Quiero animarte en este tiempo que a partir de ahora pienses en esto, ¿no? Como aplicación, que vayas delante del Señor y le preguntes, Señor, ¿cuál es mi forma de pensar? Entiendo que muchos por su mala manera de pensar no sirven al Señor. Y si no han servido al Señor cuando todo estaba abierto, imagínense hoy vamos a tener que repensar eso y pedirle al Señor, Señor, ¿de qué manera te puedo servir? Señor, ¿de qué manera puedo adorarte, Señor, correctamente? Entiendo que a veces por esos paradigmas, estructura de pensamiento con afanes, muchos no se atreven a honrar al Señor, a través con sus bienes, ¿no? Adorar al Señor. ¿Por qué? Porque todavía el egoísmo está en sus mentes. Necesitamos cambiar. Necesitamos entregar nuestra vida por completo. Por la estructura de pensamiento y de paradigmas heredados, muchos le están entregando su cuerpo al trabajo más de lo debido y conveniente, y los años a muchos empiezan a pasarle la factura, empiezan a recibir ahora lo que han sembrado sobre su cuerpo a causa de una estructura quizás heredada de pensamiento acerca de algo que es bueno, que es el trabajo y que dignifica. Pero algunos se han dedicado por una estructura de pensamiento solo a trabajar y han dejado al Señor, han dejado de servir al Señor, han abandonado su familia. Aún trabajando tanto y ganando, han sido mezquinos con su propia familia, con los que están en necesidad, con el Señor. Por eso muchas cosas a partir de este tiempo tienen que cambiar para la iglesia del Señor. Hermano, ¿quién iba a imaginar que una pandemia como esta iba a parar todo? ¿Y quién nos hubiera hecho imaginar que hoy más que nunca tenemos que depender del Señor? ¿Quién nos hubiera hecho imaginar que aún en contra quizás de nuestras intenciones, el Señor nos tiró en el río y cuando nos dimos cuenta nos hacíamos pie en este tiempo y tenemos que cruzar ese río a nado? Así que bueno, que este sea el tiempo donde puedas ir delante del Señor. Amén. Para que Él pueda reconciliarnos consigo mismo. Estamos haciendo cambios y pruebas para salir por distintas plataformas. Creo que para la semana que viene lo tenemos solucionado ya. También queremos tener mayor participación en las reuniones, así que quizás vamos a pedir algunos videos para que puedan saludar y poder tenerlos en las reuniones. Quizás el poder tener distintas participaciones de la reunión en distintos hogares. Así que bueno, estamos trabajando en eso para que realmente sigamos ahí unidos. No sabemos cuánto va a seguir esto de la cuarentena, pero bueno, estamos unidos en el Espíritu y estamos cerca a través de los medios. Amén. ¿Qué les parece si terminamos esta reunión alabando al Señor? Apocalipsis termina diciendo, en breve vengo pronto. Y esa es nuestra esperanza. Quizás ya está a las puertas del Señor. Así que vamos a declararlo así. Toda lengua cantará que nuestro amado viene, nuestro amado El Espíritu de la Iglesia dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, gloria y majestad, nuestro amado viene, nuestro amado viene. Y toda lengua cantará que nuestro amado viene.
llamada. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día miércoles para estar orando, intercediendo a las 6 de la mañana y también a las 19:30. Estamos allí para unirnos en un mismo espíritu. Los amamos, los extrañamos y nos vemos prontito. Dios los bendiga mucho.